el extensionismo agrícola, las cooperativas y la banca de desarrollo juegan un papel fundamental para alcanzar el progreso de las naciones. Brindan una serie de servicios fundamentales para elevar la productividad, la competitividad, atraer inversiones, generar empleos y con ello alcanzar el desarrollo económico y social de los países. Actualmente impulsan proyectos agrícolas, pesqueros, forestales, artesanales, de vivienda, de servicios, entre otros, contribuyendo al desarrollo integral. Y Guatemala es un caso de éxito, tanto así que en una oportunidad, el año pasado, hablé con el profesor Mohamed Yunus y cuando habló de Guatemala se refirió muy bien a las cooperativas guatemaltecas y al Banco de Desarrollo Rural, Banrural. El día de hoy abordaremos el tema extensionismo, cooperativa y banca para el desarrollo, para lo cual nos acompañan los señores don Juan López, un reconocido cooperativista, extensionista y exalcalde municipal, y el señor José Ángel López, presidente de la Junta Directiva de Banrural. Sean bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Don Juan, usted es una persona que tiene mucha sapiencia, ha acumulado su experiencia y producto de ello es que brinda su experiencia a muchos cooperativistas a nivel nacional, pero usted también tuvo una experiencia maravillosa con los campesinos. ¿Qué significa el extensionismo agrícola para el desarrollo de Guatemala? Miren, el extensionismo en Guatemala para el desarrollo es enseñar a la gente a hacer que crezca, que se multiplica su trabajo del individuo, porque antiguamente solo trabajamos la tierra, sembramos el maíz sin otros elementos importantes para que el maíz rinda, pues, porque abunda para la familia. En cambio, el extensionismo ya va hablando sobre que rinda, que abunda el maíz, el frijol, y la gente va entendiendo para sus sustentos. También el extensionismo es otra cosa, enseñarle nuevas cosas al campesino para que el campesino trabaje poco y que reciba más beneficio. Y con lo que usted dice, don Juan, con lo que hace, usted es un reconocido cooperativista. Guatemala es un caso de éxito, el 45% del Producto Interno Bruto se genera a través de las cooperativas, cerca de 1.400.000 cooperativistas son a nivel nacional, 43% son mujeres. ¿Qué representa las cooperativas para Guatemala? Mire, las cooperativas para Guatemala representan desarrollo, representa educación, representa salud, porque si usted ya come, ya vive bien, su salud se va a mejorar, el de su familia se va a mejorar. Y si usted ya mira que la educación es tan importante, va a poner sus hijos, sus hijas a la escuela para que sus hijos, sus hijas van a tener un desarrollo mejor que usted. Yo sinceramente siempre pensé que sufrí mucho por ser campesino, pero cuando yo sudaba y decía, ojalá que mis hijos no sufran esto que estoy sufriendo. Entonces, la técnica es muy importante, pero técnica sin educación no se busca el desarrollo. Como vemos claramente, la educación es la arma más poderosa para que los países salgan del subdesarrollo. Señor José Ángel, ¿qué papel está jugando la banca nacional para fomentar y promover el desarrollo integral? Es decir, un desarrollo social, un desarrollo económico y lo que más ha necesitado Guatemala, un desarrollo rural. Bueno, yo creo que cuando hablamos de desarrollo lo tenemos que ver de una manera integral, y creo que hay muchas iniciativas en el área rural, pero muy pocas oportunidades para ponerlas en marcha. Y yo creo que la banca debería ser un instrumento de soporte, de apoyo y de respuesta a esas iniciativas en el área rural. Yo creo que lo que necesita
mucha gente en el área rural es una oportunidad nada más. Y yo creo que en el caso de las cooperativas, iniciativas en el área rural, pues han sido soportadas desde hace mucho tiempo por créditos, pero en los últimos 14, 15 años han sido mejor apoyadas producto de la existencia de Banrural. Es increíble lo que uno ve a nivel nacional de cómo la economía comunitaria se ve dinamizada, pero igual mi papá, me recuerdo que nos decía a nosotros que de nada sirve tener un centavo más si uno no está educado para gastarlo. Tal vez no para gastarlo, sino para invertirlo, Entonces yo creo que de eso se trata, porque podemos tener podemos tener muchas oportunidades, pero si la gente no está educada, yo creo que tiene que haber una sintonía entre la tecnología, la asistencia técnica y las oportunidades financieras, y yo creo que es lo que muy bien Banrural ha venido desarrollando en los últimos 15 años. ¿Qué programas de microcréditos están trabajando para las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa en Guatemala? Bueno, la misma naturaleza de Banrural es de soportar todas las iniciativas que hay tanto en el área rural como en el área urbana, y uno lo puede ver. Tenemos un equipo que tiene unas cualidades muy importantes de identificar dónde están esas necesidades, pero también dónde están esas grandes oportunidades y dónde está ese gran potencial, esas capacidades. Y está en toda la geografía del país y en una infinidad de actividades. Yo me recuerdo que nos informaban en el Consejo que alrededor de 700 destinos que existen en los créditos, y yo creo que eso es lo que hay que ver. A veces uno no logra visualizar dónde está ese potencial de todos los ciudadanos del área rural urbana que están ansiosos por salir adelante, pero que necesitan un soporte de manera integral, y creo que eso es lo que deberíamos de plantearnos de aquí al futuro. Don Juan, usted ha tenido una experiencia maravillosa que seguramente muchos quisiéramos llegar a tenerla también. ¿Cómo ve usted la importancia de llegar a alcanzar un desarrollo rural integral en Guatemala? Mire, la importancia de llegar a tener un desarrollo en Guatemala es que todos debemos hablar el mismo lenguaje, la misma palabra, de buscar el desarrollo. Porque hay mucha gente que, bueno, yo ya viví aquí, y que se acaba esta cosa y ya no quiere más. No, eso es ser egoísta. Para mí siempre hay que enseñar a la gente para que aprenda. Mire, yo le voy a contar. A un ingeniero me regaló 5 libras de café. Y el ingeniero me dijo que hay que hacer un hoyo grande, carga la basura de su casa, mételo en el hoyo, y aunque sea una mata que se me alañe, si usted es tan haragán, me dijo, bueno, lo hice, ahí comencé con el café. Cuando yo ya tenía mi producción de lo que él me regaló, yo junté 52 jóvenes jacaltecos y les di media libra cada uno, y yo di el terreno donde lo siembran, yo los enseñé cómo llenar bolsa, cómo hacer la cosa, cómo llevar el café. Entonces, yo no quise tener yo en mi pueblo solo producir café, enseñar a la gente joven, los junté, les daba plática, ese es que ustedes dicen extensión, pues. Y si vemos entonces esos resultados que usted dice en el extensionismo, en el cooperativismo, definitivamente vamos a alcanzar el desarrollo rural integral, que es el que andamos buscando en Guatemala. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo. Señor José Ángel, vemos de que Suiza, su base para el éxito fue el trabajo que realizaron en conjunto con las cooperativas y eso fue lo que los llevó al desarrollo integral. ¿Cómo la banca nacional en conjunto con las cooperativas trabajan para el desarrollo del país de Guatemala? Bueno, yo creo que ese modelo creo que es un modelo exitoso y creo que lo estamos haciendo. Un buen porcentaje de las cooperativas interactúan con la banca, en este caso de Banrural, ¿no? Y yo creo que ahí hay una sinergia que hace posible porque ambos tienen como propósito el desarrollo. Ahí hay esa sinergia no solo está en función del desarrollo, sino que también en su composición, que son, digamos, de base amplia. Banrural tiene un accionado de base amplia, tiene una clientela de base amplia. Las cooperativas tienen una membresía de base amplia. Y yo creo que eso hace posible encontrar esos elementos en común para, como quien dice, pegarle más duro para saltar más alto hacia el desarrollo. Y yo creo que esa sinergia es lo que está haciendo posible, y yo creo que la banca, en términos generales, creo que debería de buscar sinergias de esa naturaleza, porque al final de cuentas, cualquiera que sea la naturaleza de las empresas, deberíamos estar siempre dispuestos a apostar por el desarrollo del país, porque es un buen negocio, todos ganamos. Si le va bien a fulano o a mengano, al menganito le va a ir mejor. Entonces yo creo que ahí hay, es decir, lo que tenemos que montar en el país es un modelo de sinergias entre todos los actores para soportar el desarrollo. Yo creo que ese modelo de Suiza se está replicando en Guatemala. Claro que el nivel de desarrollo es diferente, pero yo creo que yo apuesto, y tal vez exagero en ser muy positivo, pero creo que ese tipo de sinergias podrían perfectamente dinamizar el desarrollo del país. Yo coincido con el señor José Ángel López en ese sentido. Ahora, don Juan, usted con toda su experiencia que tiene, ¿cuál debería de ser el papel de los líderes comunitarios, de los alcaldes, de los gobernadores, de los COCODES, de los comunes, de los CODES, para accionar y que vemos el desarrollo económico local, es decir, el desarrollo de una comunidad, el desarrollo de un municipio, el desarrollo de un departamento? Bueno, para mí, el trabajo de estas personas, los vecinos los eligen, los buscan y los eligen para que ellos sean representantes de ellos en cualquier institución, pero al mismo tiempo es que también ellos deben buscar el mecanismo de desarrollo a la persona. Lo malo, que les voy a poner un ejemplo, solo pensamos en una escuela, a construir un puente, a hacer una cosa, nos olvidamos de la mera necesidad del ser humano, que es el desarrollo que estamos hablando. Fundamental que se sientan comprometidos con el desarrollo de todos sus pobladores. Exactamente. Señor José Ángel, la parte del acompañamiento y la asesoría técnica son fundamental para que los productores tengan las herramientas necesarias para llevar sus cosechas con éxito. ¿Cómo Banrural los apoya en esta parte? Bueno, yo creo que ahí hay la mayor parte de esfuerzos que realiza Banrural lo hace justo con sus aliados, son las organizaciones. Es decir, trabaja con muchas organizaciones, trabaja con un montón de comunidades, trabaja con cooperativas que ya tienen esquemas de asistencia técnica. Y eso hace, lo que decía mi papá, hace posible de que todos paguen sus créditos. De esa cuenta uno ve el porcentaje de morosidad que está por abajo del 1%, 0.78, no estoy mal. Porque solo dar un crédito sin un proyecto productivo tiene sus riesgos. Y yo creo que con esa complementación técnica lo hace posible, pero no hay mejores aliados, y creo que ese es un elemento que vale la pena destacar, es
esos aliados que acompañan, que están comprometidos porque saben que esa oportunidad que les da el banco es estratégico para el futuro de sus negocios y que es importante ser responsable no solo en pagar, sino que previo a eso hacer las cosas bien con el apoyo de la tecnología, de la asistencia técnica, en términos de mercados. Y yo creo que ese es el éxito. Como digo, tal vez estoy siendo muy reiterativo en la palabra, pero esas sinergias hacen posible ese resultado, y una sinergia es, digamos, esa vibración positiva que deben tener todas las instituciones y los seres humanos para tener resultados más que positivos. Bueno, yo ratifico, Ban Rural es un éxito, igual que las cooperativas. Y por ser tan exitosas, precisamente Naciones Unidas ha declarado este año 2012 el Año Internacional de las Cooperativas. ¿Qué representa eso para Guatemala y para el mundo, don Juan? Mire, qué bueno que las Naciones Unidas se da cuenta de la necesidad de fomentar, de hacer mejor el cooperativismo. Si se hace mejor trabajos técnicos, se hace mejores ciudadanos, se hace mejores gente honradas. Yo tuve la oportunidad de ir a Alemania a conocer la casa donde vivió el fundador de la primera cooperativa en el mundo. Y dice que Alemania tuvo un hambre. Entonces, el alcalde, oigan pues, el alcalde del pueblo le dijo al rico que tenía trigo, que lo entregara a la municipalidad. Entonces la alcaldía hizo un su horno y puso a la gente que sabe hacer pan y lo hicieron el pan. Un pan cada día, porque era un hambre tremendo. Pero con la condición que la gente tenía que devolver ese pan dos. No solo un pan, sino que el interés, digamos, devuelvo 2 pan del que me comí hoy, un pan. Entonces, se dio cuenta el alcalde que ayudándonos unos a los otros, nos podemos salvar del hambre, de la miseria, de cualquier cosa. Entonces el hombre fundó el primer cooperativismo en el mundo. Y así se comenzó a dispersarse la idea, y poco a poco se fue desarrollando y lo hicieron mejor. En Alemania yo conocí una cooperativa que es de 4 niveles, es un supermercado que tienen de todo, en cada nivel hay ciertas cosas. Entonces, pero volvemos otra vez a la educación, que es la base fundamental de lo que estamos hablando. ¿Por qué se hizo bien estas cosas en Europa? Porque están bien desarrolladas, la educación. Entonces la educación hizo sensible a la gente para devolver 2 pan por 1, pues. Y ahí se hizo el movimiento cooperativo. Entonces, si nosotros aquí en Guatemala entendiéramos yo estoy muy de acuerdo, porque yo oí al señor presidente, dice, bueno, que se terminen los problemas de pleitos y que nos unámonos para buscar el desarrollo de Guatemala. Si todos nos unamos y buscar ese camino que habla el presidente ahora, hombre, entre 10 años sería Guatemala otra cosa. Porque todos queremos un desarrollo igual al que usted ha tratado de ir implementando en Jacaltenango, en Huehuetenango y en muchos lugares, don Juan. Vamos a un corte y luego continuaremos con la tercera parte final de Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Señor José Ángel, es importante inculcarle a la niñez y a la juventud una cultura de ahorro, de que también ellos puedan trabajar en conjunto con los bancos. ¿Qué programas tienen enfocados para los estudiantes, la niñez y la juventud? Bueno, yo creo que ese es un tema muy importante, porque las nuevas generaciones creo que de igual manera necesitan
más y mejores oportunidades. Y qué mejor poder inculcarles el hábito del ahorro, el hábito del trabajo, de la productividad. Y yo creo que en ese sentido sí hay programas efectivamente para la niñez y la juventud en varios órdenes. No solo se trata de ahorrar, sino que también en oportunidades. De igual manera, por eso digo, es muy importante esa interrelación de la naturaleza de las cooperativas, de la naturaleza de Banrural, además que las cooperativas pues trabajan y son accionistas de Banrural. Hace poco aquí en el movimiento cooperativo hablábamos sobre, bueno, ¿y quiénes van a ser los cooperativistas del mañana? ¿Y cómo está nuestro semillero? Entonces hay que empezar a trabajarlo y hacerlo, y de hecho aquí hay ya ahora un programa de la juventud, que sí lo ha habido, pero ahora sí ha institucionalizado, que es el Consejo Nacional de la Juventud Cooperativista. Y de igual manera este grupo de jóvenes, de igual manera van a ser clientes o accionistas de Banrural. Y yo creo que estoy de esa interrelación, esa interdinámica que debe de existir. Qué importante ese enfoque hacia la niñez, hacia la juventud, porque representan el 70% de la población menor de 30 años en este momento. Es decir, Guatemala es un país sumamente joven, con una fortaleza y un potencial tremendo, pero qué bueno también que tienen proyectos orientados hacia las personas de la tercera edad. Ahora, don Juan, la participación y la inclusión de la mujer es fundamental para el desarrollo de una sociedad. 43% de las mujeres son cooperativistas del 1.400.000 de asociados que ustedes tienen. El 70% de las artesanías que se producen y se comercializan en Guatemala son elaboradas por mujeres, mayormente en las áreas rurales. ¿Qué relevancia le están dando las cooperativas a la participación de la mujer en el elemento productivo, en el elemento de crédito, de ahorro, en apoyarlas en sus proyectos y aprovechar ese espíritu emprendedor? Miren, pensándolo muy bien, que la mujer siempre ha estado un poco marginada y ha estado siempre es la historia de nosotros los guatemaltecos, que siempre pensamos que la mujer solo sirve para la cocina y solo sirve para mantener a los hijos y solo sirve para eso. Pero volvemos a la educación. Mucha gente buena que vino de afuera pensó en organizar las mujeres, y comenzaron las organizaciones y comenzaron a darle apoyo a la artesanía, a un montón de cosas que las mujeres se involucraron en todo esto. Hay mujeres que están unidas en hacer hortalizas y las venden y ganan buen dinero. Hay mujeres que están organizadas para sembrar flores y cortan la flor y lo venden y ganan buen dinero. Entonces, esto casi nunca ha habido en el país, hay que ser franco, pero esta oportunidad que tiene la mujer ahora es una bendición, para mí es una bendición de Dios, porque la mujer ya colabora con el esposo, ya colabora con sus hijos, la mujer ya está educada, ya se interesa educar a sus hijos, ya se interesa de que sus hijos sean mejores que ella, ya se interesa de hacer, pero el interés es bueno, pero si usted no tiene la parte económica, aunque tenga interés, pero lo que hace el banco es apoyar con los créditos para que las mujeres se desenvuelven. Las mujeres hacen un montón de cosas que tal vez los hombres no lo pueden hacer, sinceramente. Hacen bien en su organización, hacen bien el trabajo, lo venden bien su trabajo, no les importa quedarse en el mercado todo el día ofreciendo su producto, y llegan a la casa, cuidan a sus hijos y se van a la escuela. Y para mí es tan importante la oportunidad que el banco dio a las mujeres
para desarrollarse. Vemos claramente que la mujer tiene ese don especial que complementa muy bien a la parte económica e incluso también de la parte de las familias. Banrural ha tenido un gran éxito en expandirse en toda la República, en los diferentes municipios del país, y ahora también ya está expandiéndose a Honduras. ¿Cómo ha sido ese éxito a nivel nacional, nivel internacional y regional de Centroamérica? Bueno, yo creo que en ese sentido, tal vez solo un poquito en el tema de la mujer, creo que se llama el índice global de emprendimiento que hace la Universidad Francisco Marroquín. Y el índice de emprendimiento es más alto en las mujeres que en los hombres. Y yo creo que ese dato nos está dando un indicativo de que el rol de la mujer cada día es más importante y va a ser más destacado. Y en este sentido, menciono en el caso de las cooperativas también existe el Consejo Nacional de la Mujer Cooperativista. En las cooperativas la mujer no está en segundo plano, si está en el mismo nivel que el hombre y tiene el mismo protagonismo. Obviamente estamos hablando del área rural y hay que desarrollarlo. En el otro orden de ideas, efectivamente, la estrategia Banrural es regionalizarse. Pero no se trata de ir a montar una representación en determinado país o en determinado lugar, sino que se trata de ir a replicar el modelo. Y ahí es donde se muestra claramente que Guatemala somos todos y que cuando aprendemos a convivir, a armonizar con objetivos comunes y trabajamos en equipo, definitivamente se dan casos de éxito como el sector cooperativista, que ha sido reconocido ahora por las Naciones Unidas y por eso el Año Internacional del Cooperativismo a nivel mundial, y también casos como el de Banrural, que son un caso de éxito altamente reconocido. Don Juan, con usted podríamos hablar muchas horas. En otra oportunidad haremos un documental muy especial por ser los 100 años del cooperativismo. Ya lo invitamos a que pueda estar en Inversión y Desarrollo, compartir también con José Ángel, que bueno, aquí padre e hijo, 2 generaciones, es exactamente lo que estamos haciendo con mi hijo Luis y su servidor también. Así que ha sido un gran gusto conversar sobre lo que es el extensionismo agrícola, lo que significa el cooperativismo y la banca para el desarrollo de Guatemala. El extensionismo, las cooperativas y la banca son fundamentales para la economía de un país, impulsando en las comunidades proyectos que contribuyan al desarrollo rural integral. Han sido determinantes para el crecimiento integral de las naciones, para que las empresas alcancen mejores resultados y que las personas en el área rural tengan acceso a proyectos productivos que les permitan a las familias aspirar a un mejor desarrollo económico, un mejor desarrollo social y por ende un mejor desarrollo humano que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. No te podría cambiar, es tanto lo que te debo. Tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando